Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Massa y vamos a empezar con la clase 4 de Crecimiento y Desarrollo, que es la primera de Desarrollo Vegetativo. Como ya he mencionado en alguna clase anterior, estamos siguiendo los distintos procesos de crecimiento y desarrollo de las plantas, siguiendo de alguna manera el ciclo de vida de una planta. En la clase anterior hemos visto el fenómeno de la germinación y distintos factores que la afectan. Entonces ya tenemos a la semilla germinada, o sea, tenemos a una plántula. Vamos a ver ahora qué es distintos procesos de crecimiento y desarrollo que ocurren durante la fase vegetativa. Y eso lo vamos a ver en dos clases. La clase actual, la clase 4, y la clase que viene, que es la clase 5. En la clase de hoy vamos a ver los 5 primeros ítems que aparecen en esta diapositiva: desetiolación, fototropismo, gravitropismo, dominancia apical y desarrollo radical. Mientras que en la próxima clase vamos a ver el control de los aspectos vegetativos de la planta por señales de luz, por temperatura y después senescencia y abscisión de hojas. Las clases de esta primera parte yo las dividí justamente en 5 pequeños videos que corresponden a los 5 primeros puntos que aparecen en esta diapositiva. Empecemos entonces con el proceso de desetiolación. Las plantas ajustan su crecimiento y desarrollo a las condiciones ambientales imperantes, y la luz es uno de los principales factores del ambiente que regulan el crecimiento y el desarrollo en plantas. Es por lo tanto razonable que el fenotipo de plantas crecidas a la luz sea muy distinto del de aquellas plantas crecidas en oscuridad, ya que los programas de desarrollo que se inician en uno y otro caso son completamente distintos. Muchos de ustedes habrán visto que al levantar una laja o una baldosa de un jardín, el fenotipo de las plantas que crecen en la oscuridad es muy distinto de plantas de la misma especie que crecen a la luz. Eso es porque los programas de desarrollo que se están desarrollando en uno y otro caso son distintos. El programa de desarrollo que se dispara en oscuridad se conoce como escotomorfogénesis. Escoto es una palabra que viene del griego y quiere decir oscuridad. Entonces, la escotomorfogénesis es la generación de la morfología de la planta en condiciones de oscuridad. Ahí en la figura de arriba a la izquierda podemos ver una plántula que está realizando escotomorfogénesis y decimos que esa planta está etiolada. Entre sus características están que tiene los hipocotilos muy alargados, no se desarrollan los cotiledones, el gancho plumular está cerrado, inclusive más de lo que se ve en esa foto. Mientras que la planta de abajo está desarrollando el proceso de fotomorfogénesis, o sea, la generación de la morfología de la planta en condiciones de luz. O sea, esa planta se está desetiolando. Tiene como características la inhibición del alargamiento del hipocotilo, la apertura de los cotiledones y la síntesis del aparato fotosintético, que todas estas características le permitirán captar luz y generar sus propios fotoasimilados. Que una planta siga uno u otro programa de desarrollo, o sea, en oscuridad o en luz, tiene un valor adaptativo que es bastante evidente. En condiciones, cuando la plántula está enterrada, está bajo tierra, obviamente en ausencia de luz, se desarrolla el proceso de escotomorfogénesis, que lo que hace es aumentar el alargamiento del hipocotilo para permitir justamente que la plántula emerja del suelo. Una vez que emerge del suelo, ese alargamiento del hipocotilo es inhibido, o sea, no sigue creciendo más, se abren los cotiledones, se desarrolla el aparato fotosintético, la planta empieza a fotosintetizar. Imagínense qué le ocurriría a una plántula que luego de la germinación realizase la fotomorfogénesis en ausencia de luz. O sea, si no alarga el hipocotilo y abre los cotiledones estando aún enterrada, obviamente a esa planta le va a ir bastante mal, y esto lo que favorece es que en el curso de la evolución se hayan desarrollado estos dos programas, el de escotomorfogénesis y el de fotomorfogénesis, que permite un mejor ajuste
de la plántula al ambiente en el cual se encuentra. Es decir que lo que tenemos es que las plántulas responden a la presencia o ausencia de luz, pero para ello obviamente tiene que percibir la luz. La percepción de la luz se puede dar a través de varios mecanismos, pero entre otros existen los fotorreceptores. Cada planta tiene varios fotorreceptores y eso es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. En esta diapositiva se muestran tres de las familias más conspicuas de fotorreceptores en plantas. Por un lado tenemos a los fitocromos, que son responsables de la captación fundamentalmente de la luz roja y roja lejana, que ya la vamos a ver con mucho más detalle dentro de poco. Los criptocromos, que son responsables de la captación del azul y el UVA, y las fototropinas, también que actúan en el rango del azul y el UVA. Estos fotorreceptores en general tienen una parte proteica, que es la apoproteína, y unida a esa cadena proteica tienen un cromóforo. Los cromóforos son de varios tipos, que son las moléculas, las moléculas que captan la luz. Cuando la luz incide sobre ellas, hay algún tipo de cambio conformacional o de estado de oxidación que permite que el fotorreceptor ejerza su acción. En el caso de los fitocromos es un tetrapirrol de cadena lineal. En el caso de los criptocromos son terinas y flavinas, y las fototropinas tienen flavinas. Varios de estos fotorreceptores ya hemos mencionado en clases anteriores. Por ejemplo, hemos hablado del rol de los criptocromos en la apertura estomática. Ahora vamos a entrar con más detalle en alguno de ellos. Recién mencionaba en la diapositiva anterior que estábamos mostrando distintas familias de fotorreceptores. Se habla de familias porque determinada especie suele tener más de un fitocromo o de un criptocromo o una fototropina. Por ejemplo, en el caso de Arabidopsis existen 5 fitocromos, el fitocromo A, el B, el C, el D y el E, que difieren en la apoproteína, que es codificada por distintos genes. La apoproteína es la parte proteica, es esta secuencia de aminoácidos, que esa puede provenir de distintos genes, de ahí fitocromo A, el B, el C y el D, y a esa apoproteína se le une el cromóforo, un tetrapirrol de cadena abierta en el caso de los fitocromos. En arroz, por ejemplo, hay 3 fitocromos y también pueden tener más de un criptocromo y una fototropina. Para muchas de las especies más estudiadas se sabe la cantidad de fotorreceptores que hay, pero para muchas otras todavía no se conoce. Yo la verdad no lo sé, pero dudo que alguien sepa la cantidad de fitocromos que hay en el ombú, por ejemplo. El pasaje de la oscuridad a la luz es percibida por distintos fotorreceptores y se inicia el proceso de desetiolación. Acá tenemos una planta del genotipo normal en oscuridad, está etiolada, con el hipocotilo muy largo, y acá tenemos la planta, la misma especie, en condiciones de luz blanca, en donde se ve que está desetiolada y hay una gran inhibición del alargamiento del hipocotilo y están abiertos los cotiledones. ¿Cómo sabemos que son los fotorreceptores los responsables de percibir la luz? Porque justamente hay una serie de mutantes en donde se ve que la desetiolación está alterada en presencia de luz. Acá tenemos estos 3 de acá, son distintos mutantes de distintos fotorreceptores. El primero de ellos, este de acá, es mutante de los 2 criptocromos. El segundo tiene mutados al fitocromo A y al fitocromo B. Y el tercero es un cuádruple mutante que tiene mutados 2 fitocromos y los 2 criptocromos. Y como se ve en la figura, la desetiolación es muy deficiente. Fíjense que en el último caso, en particular, donde le faltan 4 fotorreceptores, el fenotipo es muy parecido al de oscuridad, aún estando en luz blanca. Es decir, que la planta no está percibiendo la luz en ese caso. Entonces, podemos empezar a armarnos un esquema nuevamente, diciendo que la luz es percibida por los fotorreceptores y estos fotorreceptores son los que desencadenan la fotomorfogénesis, o sea, la generación de la morfología de la planta en luz.
Esta figura está para mostrar que no solamente estas deficiencias en el crecimiento y desarrollo ocurren en el estadio de plántula, sino también en plantas adultas. Acá tenemos una planta normal de Arabiopsis en un estadio joven y a su derecha un cuádruple mutante que le faltan dos fitocromos y dos criptocromos. Ambas plantas tienen la misma edad, pero se evidencia que el crecimiento y el desarrollo de la planta mutante de la derecha está muy seriamente alterado respecto a lo que debería ser el fenotipo normal a la izquierda. Bien, sabemos entonces que los fotorreceptores están involucrados en la fotomorfogénesis. Sin embargo, hay un montón de actores que están mediando entre los fotorreceptores y las respuestas últimas. HI5 es uno de estos actores, que es un factor de transcripción que se ubica constitutivamente en el núcleo, como dice el título. Y en la figura de acá arriba podemos ver las plantas normales que en presencia de luz hacen fotomorfogénesis, o sea, se inhibe el alargamiento del hipocotilo, mientras que los mutantes de HI5, perdón, estos de la derecha, tienen la fotomorfogénesis alterada. De hecho, no se produce esa inhibición tan marcada del alargamiento del hipocotilo. En la figura de abajo, esta de acá, tenemos más evidencia esta a nivel de expresión de genes. Lo que se hizo, se transformó unas plantas con una construcción que tiene el promotor de un gen de respuesta a la luz fusionado con Gus. Gus genera una proteína que tiene color azul. Entonces, en las plantas normales con esta transformación, que son las de acá a la izquierda, lo que se ve es que en presencia de luz hay tinción de Gus. Eso es lo que me está diciendo, que en presencia de luz hay genes de respuesta a la luz que se están expresando y como el promotor ese está fusionado con Gus, también se expresa Gus. Sin embargo, si esa misma construcción la ponemos en HI5, que es la del panel de acá a la derecha, lo que se ve es que no hay tinción de Gus. ¿Qué quiere decir eso? Que en presencia de luz no se están expresando algunos de los genes de respuesta a la luz justamente. Entonces podemos agregar elementos a nuestro esquema y tenemos que la luz es percibida por los fotorreceptores. Hasta la diapositiva anterior decíamos que los fotorreceptores generaban la fotomorfogénesis. Ahora estamos agregando el elemento que es el factor de transcripción HI5, que es uno de los mediadores en la fotomorfogénesis. Si falta HI5, o sea, un mutante de HI5, esa fotomorfogénesis está alterada. Fíjense que en la figura esta de acá, veíamos que no había esa inhibición tan grande del alargamiento. Sin embargo, el fenotipo del mutante de HI5 no es igual al wild type en oscuridad. Si eso me está indicando que HI5 es uno de los actores, pero no el único. Ahora vamos a presentar a otro actor. Ese otro actor es COP1. COP1 es un represor de la fotomorfogénesis. O sea, en presencia de COP1, la fotomorfogénesis está reprimida. La luz lo que hace es reprimir a COP1. De esa manera, esa represión se desaparece y tenemos fotomorfogénesis. ¿Cómo les parece que sería el mutante de COP1? O sea, una planta que tiene a COP1 no funcional. Si se fijan en este diagrama, lo que es de esperar es que en ausencia de COP1 haya fotomorfogénesis, tanto en presencia de luz como en ausencia. Porque básicamente lo que estaría, según este esquema, lo que está haciendo la luz es reprimir a COP1. Si COP1 no está, la fotomorfogénesis no está reprimida en ninguna condición de luz. Y eso es lo que se ve en estas figuritas. En el panel de arriba tiene el genotipo salvaje, que ya vimos estas figuras. En oscuridad el hipocotilo es largo, en luz el hipocotilo es corto. Fíjense el mutante de COP1. Tiene el fenotipo de estar en luz, tanto en condiciones de oscuridad como de luz. ¿Cómo hacen los fotorreceptores para, una vez activados por luz, reprimir la acción de COP1? Hay mucha evidencia que sugiere que COP1
se encuentra en condiciones de oscuridad en el núcleo y de esa manera reprime la fotomorfogénesis. Los receptores, una vez activados por luz, lo que hacen es provocar la migración de COP1 desde el núcleo al citoplasma, o sea, en la acción represiva de COP1 sobre distintos genes deja de estar. Eso es lo que se ve en la figura de la derecha, en donde en plantas crecidas en luz no tienen esa acumulación de COP1 en el núcleo. Entonces hasta ahora presentamos a dos actores que están por río abajo de los fotorreceptores, que son COP1 y HI5. En la próxima diapositiva vamos a juntar a estos dos actores. Resulta que COP1 es una E3 ligasa, que ya la hemos visto varias veces. Y esa E3 ligasa lo que hace es poner ubiquitinas en HI5. Por lo tanto, HI5 se degrada en el proteasoma 26S y habíamos visto que HI5 es un promotor de la fotomorfogénesis. Acá tenemos una figurita en donde se muestran distintas plantas en distintos niveles de irradiancia, donde las que están a la izquierda son las que están presentes con mucha luz, las de la derecha con poca luz, y lo que se ve en el panel de acá abajo son los niveles de acumulación de HI5. En oscuridad hay poco HI5, en luz hay mucho HI5, y el responsable de que haya distintos niveles de HI5 es COP. En ausencia de luz, como vimos en la diapositiva anterior, en esta de acá, COP1 está en el núcleo. Como es una 3 ligasa, lo que está haciendo en el núcleo es ubiquitinar a HI5 y por lo tanto causando su destrucción. Por eso se ve que hay muy poca acumulación de HI5, que es esta bandita que está acá. Cuando aumentan los niveles de luz, COP1 migra al citoplasma. Entonces deja de tener efecto sobre HI5, que está en el núcleo, es un factor de transcripción que está en el núcleo. Por lo tanto, HI5 no es ubiquitinada y se acumulan niveles importantes de HI5 que son los que permiten que se expresen un montón de genes en respuesta a la luz. Este es un esquema que resume lo que acabamos de ver. Y en el panel de arriba tenemos plantas en oscuridad. Y en oscuridad COP1 está en el núcleo y lo que hace es regular negativamente HI5. ¿Cómo regula negativamente HI5? Porque COP1 es una 3 ligasa y le estaría degradando HI5. O sea, no se acumularían niveles importantes de la proteína HI5. Por lo tanto, hay un montón de genes de respuesta a la luz que no se están expresando porque necesitan de HI5 para expresarse. En presencia de luz, que es el panel de acá abajo, los fotorreceptores lo que hacen es inhibir a COP1. ¿Cómo hacen para inhibir a COP1? Generan algún tipo de cambio que hace que COP1 migre del núcleo al citoplasma. Al migrar al citoplasma, desaparece la represión que había sobre HI5, que es un factor de transcripción. Ese factor de transcripción puede pegarse en la zona regulatoria y permitir que se expresen genes de respuesta a la luz. Por lo tanto, hay fotomorfogénesis. El mismo esquemita de recién, solamente que animado. COP1 regula negativamente HI5, no se expresan genes de respuesta a la luz, hay escotomorfogénesis. ¿Qué pasa cuando hay una señal lumínica? Esa señal lumínica es percibida por los fotorreceptores. Los fotorreceptores, en particular el fitocromo, migra al núcleo y provoca la salida de COP. Se desreprime HI5 y se expresan genes de respuesta a la luz, por lo tanto tenemos fotomorfogénesis. En esta diapositiva pretendemos mostrar dos cosas. Por un lado, la migración de los fitocromos al núcleo que se acaba de ver en la diapositiva anterior, y acá se ve en verde, son moléculas de fitocromo a los que se les añadió una proteína verde fluorescente, entonces uno puede detectar dónde está el fitocromo. Y fíjense que en oscuridad, los dos paneles de la izquierda, el fitocromo no está particularmente en el núcleo. En presencia de luz, el fitocromo se acumula en el núcleo. Es toda esta señal verde acá y esta señal verde acá. O sea, el fitocromo migra al núcleo. Por otro lado, que no se ve en esta figura, sí se menciona que los fitocromos también pueden regular la funcionalidad de los PIF.
Los PIF son factores de transcripción que ya vimos cuando hablamos de las gibrelinas. De hecho, el término PIF quiere decir Phytochrome Interacting Factor, o sea, factores de transcripción que interactúan con los fitocromos. De hecho, los fitocromos se pegan a los PIF, los fosforilan y los desactivan. Y esto lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Acá incluimos a los PIF en nuestro esquema. O sea, los fotorreceptores no solamente pueden actuar por la vía de COP y HI5, que es esta de acá, que ya habíamos mencionado, sino que además pueden actuar por la vía de los PIF. Los PIF sirven como integradores de señales. Piensen que las respuestas, el fenotipo de la planta, no responde solamente a una señal, sino que responde a múltiples señales. Depende no solamente de la luz, sino de que un montón de otras condiciones, tanto ambientales como endógenas de las plantas, que son señalizadas por cosas distintas a la luz. Los PIF son uno de los integradores de señales porque responden tanto a los fotorreceptores, o sea, responden tanto a la luz, como a los niveles internos de gibrelinas. Entonces, pueden eh, pueden juntar señales que vienen de distintas fuentes para regular la morfología final de la planta que está aquí. Con eso vamos a terminar la primera parte de esta clase, que es la desetiolación. Ya vimos qué era la desetiolación y vimos una parte pequeña del mecanismo por el cual la luz genera la fotomorfogénesis.